Siéntate en él, susurró el apache viudo. Es muy grande, dijo la joven virgen temblando entre el miedo y algo que no sabía nombrar. Nadie imaginaba lo que esas palabras escondían. Un secreto, un deseo prohibido, dos miradas que no debían encontrarse, pero se buscaron. Después de ese instante nada volvería a ser igual. México, año de 1878. El sol del norte caía espeso sobre el pequeño pueblo de Santa Aurora del Norte, pintando las casas de adobe con tonos dorados y anaranjados, como si cada tarde el cielo quisiera abrazar la tierra por unos minutos antes de dejarla hundida en la penumbra. Las calles de tierra levantaban un polvo fino al paso de los caballos y carretas. El aire olía a pan recién horneado, a leña quemándose en los fogones y a tierra caliente. Las campanas de la iglesia marcaban las horas con solemnidad, recordando a todos que, en ese rincón del mundo, el tiempo avanzaba al ritmo de las penas y los secretos del pueblo. En una casita modesta, de paredes encaladas y techo de tejas, vivían Soledad Alvarenga y su abuela, doña Consuelo Alvarenga. La casa estaba en la parte alta de Santa Aurora, donde el viento soplaba un poco más fresco y se podían ver, a lo lejos, las montañas azuladas que abrazaban el valle como gigantes dormidos. Soledad tenía 21 años y una belleza que no encajaba del todo en los retratos que la gente del pueblo consideraba correctos. No era una muñeca frágil de salón, ni una señorita dócil formada para sonreír en silencio. Tenía los ojos grandes, oscuros y profundos, como si guardaran dentro todos los atardeceres que había contemplado desde niña. Su cabello largo y espeso caía sobre su espalda como una cascada oscura. Lo sujetaba casi siempre en una trenza, pero algunos mechones rebeldes se escapaban y enmarcaban su rostro. Su piel clara, ligeramente tostada por el sol, dejaba claro que conocía el trabajo, la tierra, el aire libre. Aquella mañana, como tantas otras, Soledad amasaba pan junto a su abuela. Sus manos, delicadas pero firmes, trabajaban la masa sobre la mesa de madera marcada por los años. La harina se levantaba ligera, dibujando una neblina blanca que se mezclaba con la luz que entraba por la ventana. «No presiones tanto, niña», dijo doña Consuelo, con su voz rasposa pero dulce. «El pan, como la vida, necesita firmeza, pero también paciencia». Soledad sonrió sin levantar la vista. «Lo sé, abuela. A veces me olvido de la paciencia, sobre todo cuando pienso en todo lo que dicen». Doña Consuelo dejó a un lado el delantal, se acercó a ella y le levantó suavemente el mentón con dos dedos, obligándola a mirarla a los ojos. «¿Otra vez andan hablando de ti en el pueblo?» Soledad soltó un suspiro que parecía arrastrar años de incomprensión. «Siempre hablan, abuela, porque no acepté a don Eliseo, porque le dije que no a Tomás Villalobos, porque no quiero casarme solo para tener un apellido junto al mío. Dicen que soy orgullosa. Otros dicen que soy una tonta, que voy a quedarme sola». Los ojos de doña Consuelo se suavizaron. Había en ellos un brillo de ternura y también de lucha antigua. «Déjalos decir, Soledad. Los mismos que te critican son los que viven sin corazón. Y tú naciste con uno demasiado grande como para aceptarlo a medias. No hay vergüenza en querer amar de verdad». Soledad bajó la mirada un momento y luego sonrió débilmente. «A veces me pregunto si ese amor existe de verdad, o si solo vive en las historias que tú me contabas cuando era niña». La abuela soltó una pequeña risita. «Claro que existe. Yo lo vi en tus padres. Lo sentí en el pecho el día que te pusieron en mis brazos. Y lo veo cada vez que miras el horizonte como si esperases que algo o alguien viniera desde allá para cambiarlo todo». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una bendición silenciosa. Soledad recordó por un instante a sus padres, risas mezcladas con el olor a café, manos fuertes que la alzaban en el aire, canciones murmuradas al oído antes de dormir. Un accidente en el camino, una noche de lluvia y barro, se los había arrebatado siendo ella apenas una niña. Desde entonces, doña Consuelo fue madre, padre y refugio. Afuera, el sonido de cascos se mezcló con el murmullo de voces. Pasaban jinetes rumbo a la plaza central. Se oía también, a lo lejos,
el grito de algún vendedor ambulante. «Hoy es día de mercado grande», señaló la abuela. «Dicen que vienen comerciantes de otros pueblos, incluso de más allá del valle». Soledad limpió sus manos con un paño y miró por la ventana. Vio pasar una carreta cargada de sacos, vio mujeres con canastas de frutas, vio niños corriendo detrás de un perro que ladraba sin parar. «¿Bajamos a la plaza, abuela?», preguntó. «Podría vender unos panes y comprar unas telas para arreglar tus vestidos». Doña Consuelo se hizo la ofendida fingidamente. «¿Mis vestidos? Mis vestidos durarán más que el alcalde en su puesto». Las dos rieron y la casa se llenó de una alegría sencilla. Un rato después, bajaron juntas por la calle polvorienta hacia el corazón del pueblo. Soledad llevaba una canasta de mimbre cubierta con un paño blanco, de donde escapaba el aroma tentador del pan recién horneado. Doña Consuelo caminaba del brazo de su nieta, con paso lento pero firme, su rebozo oscuro cubriéndole los hombros. La plaza de Santa Aurora del Norte estaba más viva que nunca. Puestos de frutas, verduras y legumbres se mezclaban con mesas donde se ofrecían telas, herramientas, pequeñas joyas de plata y hasta frascos de remedios preparados por curanderos. Se escuchaba el balido de alguna cabra, el relincho de un caballo, el pregón de los vendedores, las regañinas de las madres. El aire olía a sudor, a especias, a cuero, a esperanza. Entre las voces, una destacaba por encima de las demás, la del alcalde, don Federico del Castillo, que conversaba con un grupo de hombres cerca de la fuente central. De traje oscuro impecable, bigote bien recortado y mirada calculadora, saludaba con cortesía a quienes se acercaban, pero sus ojos parecían medir a las personas como si fueran mercancía. Cuando Soledad y su abuela pasaron cerca, uno de los hombres murmuró: «Ahí va la que se cree demasiado buena para los hombres del pueblo». Don Federico alzó una ceja. «¿La muchacha de la vieja albarenga?», preguntó sin bajar la voz. «Esa misma», respondió otro. «Bonita, pero orgullosa». Rechazó a más de uno que hubiera podido darle un buen futuro. El alcalde clavó la mirada en Soledad, como si evaluara un objeto interesante. «A veces», dijo con falsa suavidad, «el orgullo termina quebrando a las personas. El tiempo se encarga de enseñarles su lugar». Doña Consuelo, que escuchó de refilón, apretó el brazo de su nieta y la guió sin detenerse. «No voltees, niña», susurró. «Hay miradas que no valen la pena». Soledad obedeció, pero una incomodidad se instaló en su pecho. Sabía cómo la juzgaban. Sabía que, para muchos, una joven que no aceptaba al primer hombre decente que se le ofrecía era una amenaza al orden establecido. Se instalaron en un rincón de la plaza, a la sombra de un gran árbol. Soledad acomodó los panes sobre la tela y pronto empezaron a acercarse clientes. Algunas mujeres la miraban con simpatía, otras con envidia o desconfianza. Ella, sin embargo, respondía a todos con una educación suave, sin perder su dignidad. Mientras entregaba un pan grande a una madre con 2 niños, el ruido habitual de la plaza cambió de tono. Varios se giraron hacia la entrada del camino del norte. El murmullo se volvió un susurro curioso. «Mira, abuela», dijo Soledad frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?». Doña Consuelo se apoyó en el tronco del árbol para mirar mejor. Por el camino que conducía hacia las tierras altas, entraban al pueblo varios caballos magníficos, de pelaje lustroso, caminando con la elegancia de quienes saben que son observados. Iban sujetos por riendas fuertes, guiados por un grupo pequeño de hombres de rasgos duros, piel tostada, cabello largo recogido con cintas y plumas discretas. Pero no eran los caballos ni los hombres lo que hizo que el aire pareciera detenerse por un instante. Era él. Al frente del grupo, montado sobre un caballo negro imponente, venía un hombre de figura alta y postura recta. Su cabello oscuro caía por debajo de los hombros, sujeto por una trenza. Su piel morena, marcada por el sol y el viento, hablaba de una vida al aire libre. Los pómulos altos, la mandíbula firme y la mirada profunda le daban un aire de fuerza silenciosa. Era Attila Yari, el apache viudo al que muchos,
En Santa Aurora, temían y respetaban al mismo tiempo. Las conversaciones se apagaron a su paso. Algunas mujeres se persignaron. Otros hombres lo miraban con recelo, como si su sola presencia fuera una amenaza al orden que conocían. Don Federico del Castillo observó la escena con una sonrisa apenas perceptible. «El salvaje viene a comerciar otra vez», murmuró a uno de sus acompañantes. «Mientras no olvide cuál es su lugar, no habrá problema». Soledad, sin embargo, no veía a un salvaje. Veía a un hombre atravesado por una tristeza antigua, como si cargara en los hombros un peso que nadie más podía entender. Algo en su pecho reaccionó, un latido distinto, como si el destino hubiera tocado una campana invisible. Atila detuvo su caballo cerca de la plaza, habló con uno de sus hombres y desmontó con un movimiento ágil. Sus botas levantaron un poco de polvo al tocar el suelo. Caminó hacia el lugar donde se contaban los comerciantes, sin alarde, como quien ya está acostumbrado a las miradas. Por un instante sus ojos se cruzaron con los de Soledad. Fue solo un segundo, pero para ella, el mundo pareció enmudecer. El ruido del mercado se fue al fondo. Solo quedó el sonido de su propio corazón golpeando en el pecho. En aquellos ojos oscuros no vio amenaza ni altivez, sino una mezcla de cansancio y firmeza, de heridas viejas y dignidad intacta. Atila Yari también se sorprendió. Estaba acostumbrado a miradas de miedo, de rechazo o de curiosidad hostil, pero en los ojos de esa joven de vestido sencillo y trenza suelta encontró algo distinto, una luz suave, limpia, que no retrocedía ni se encogía ante él. No sonrieron, no se hablaron, solo se miraron. Luego, como obedeciendo a un pacto silencioso, cada uno volvió la vista a sus obligaciones. Soledad atendió a una nueva cliente. Atila continuó hacia la zona donde mostraría sus caballos. Pero algo había cambiado. En medio del polvo de la plaza, del murmullo de prejuicios, del sonar lejano de las campanas, el año de 1878 guardó en su memoria ese instante, el momento exacto en que Soledad Alvarenga y Atila Yari se reconocieron, sin saberlo, como las dos almas que un día desafiarían todo un mundo para estar juntas. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances de época y hace posible nuevas historias como esta. Escribe en los comentarios, yo elijo el amor. Y si quieres ayudar aún más, conviértete en miembro del canal y haz que este sueño crezca junto a nosotros. El nombre de Atila Yari corría de boca en boca en Santa Aurora del Norte como una corriente subterránea que nadie quería admitir, pero todos escuchaban. Algunos lo pronunciaban con temor, otros con desprecio, otros con un respeto que nunca se atreverían a confesar en voz alta. Sin embargo, lejos de los murmullos y de las miradas que lo reducían a un prejuicio, su vida se desplegaba en el silencio vasto del norte, allí donde el viento parecía conocer historias que nadie más escuchaba. Su rancho se extendía en una planicie rodeada de mesetas rojizas y matorrales que perfumaban el aire con un olor seco, agreste, lleno de vida. Las cercas de madera, gastadas por el sol, dibujaban líneas irregulares en la tierra. Al amanecer el cielo se abría en tonos de cobre y rosa y los caballos relinchaban como si saludaran al día naciente. Ese lugar era su refugio, su trinchera pacífica, su manera de seguir respirando después de la pérdida. Cada mañana, antes de que el sol se levantara del todo, Atila caminaba entre los corrales. Sus manos grandes acariciaban los lomos de los animales para calmarlos. Los caballos, nerviosos con la brisa fría, parecían reconocer en él una autoridad sin gritos. No alzaba la voz, mandaba con la calma de quien ya ha conocido el ruido del dolor. Los animales confiaban en ese hombre que no prometía nada, pero cumplía con todo: agua fresca, comida a tiempo, respeto. Había aprendido a hablar con los caballos de una forma que ninguno en el pueblo alcanzaba a comprender. Los miraba a los ojos y no retrocedía. Les transmitía paciencia, les enseñaba que la fuerza no era violencia, sino firmeza serena.
tal vez porque él mismo lo había aprendido de la forma más dura: amar sin cadenas y perder sin olvidar. En la cabaña principal del rancho, la madera guardaba el olor a humo y a cuero. Sobre una mesa sencilla reposaban unas pocas pertenencias: una flauta de madera, una manta antigua, un collar trenzado que no volvió a tocar desde hacía 6 años. Cada objeto era un trozo de su historia, y él los miraba como se mira una herida cicatrizada que a veces arde con el frío. Había amado una vez, y había tenido que aprender a seguir vivo después. Nadie en Santa Aurora conocía los detalles, a nadie le importaban realmente. Para la mayoría, él era solo el apache viudo. Pero Atila sabía que el mundo no se divide entre los que viven y los que mueren, sino entre los que aman y los que se atreven a amar de nuevo. Y él no se creía capaz de pertenecer a estos últimos. Por eso había elegido el silencio, porque en él no se rompían promesas. Sin embargo, desde la tarde en que sus ojos se cruzaron con los de Soledad Alvarenga en la plaza, aquel silencio ya no le pertenecía por completo. No pensó en ello de inmediato. No se permitió nombrarlo, pero esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar y la oscuridad se deslizaba por las ventanas, recordó la mirada limpia de la muchacha. No era solo belleza lo que la distinguía, sino una dignidad tranquila, una manera de estar en el mundo sin encorvarse ante él. Se dijo a sí mismo que no debía pensar en eso, y pensó más. Al día siguiente el trabajo continuó como siempre. Los hombres que lo ayudaban en el rancho, 2 jóvenes de su confianza, lo miraban de reojo. No hablaban mucho. Conocían el carácter del jefe, austero, justo, reservado. Sabían que su vida estaba hecha de rutina, de tierra y de cielo abierto. Y aún así, algo imperceptible había cambiado en la manera en que Atila alzaba la vista hacia el horizonte. No era esperanza todavía. Era solo la sensación de que algo se había movido dentro de él, como una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Mientras tanto, en el pueblo, las voces crecían como hierba mala. Las mujeres en los lavaderos públicos cuchicheaban entre el ruido del agua que golpeaba la piedra. Los hombres se reunían cerca de la cantina, fingiendo hablar de ganado, pero desviando siempre la conversación hacia lo mismo: el apache que volvía cada cierto tiempo, con caballos más hermosos que los anteriores, con una dignidad que irritaba a quienes solo sabían sentirse poderosos, aplastando a otros. Y allí estaba también don Federico del Castillo, observando desde su oficina del ayuntamiento, con el gesto frío del hombre que confunde autoridad con propiedad. Le molestaba la sola existencia de alguien que no se le inclinaba, que no pedía permisos, que no sonreía por conveniencia. Para él, Atila no era un hombre, era un recordatorio incómodo de que el poder verdadero no necesita trajes ni sellos. Algunas mujeres del pueblo, en cambio, miraban a Atila con emociones contradictorias: miedo, curiosidad, atracción callada. No porque soñaran con él, sino porque intuían la fuerza de un hombre que no miente. Y eso, aunque nunca lo admitieran, se sentía distinto a los galanteos vacíos de tantos otros. Pero la que no se ocultaba de sí misma era Soledad. Desde la plaza, regresó a casa con la imagen de Atila, prendida en la memoria como una llama suave que no quema, pero calienta. No se dijo es amor, no se dijo es destino, se dijo algo mucho más simple y honesto: quiero volver a verlo. Y esa frase, en su corazón joven, tenía el peso de una decisión. Esa noche, mientras peinaba su larga trenza frente al espejo pequeño del cuarto, escuchó a su abuela moverse en la cocina. El aroma del té de hierbabuena llenó la casa. Doña Consuelo, sin preguntar, sin presionar, dejó una taza sobre la mesa. Cuando algo empieza a latir distinto aquí, dijo, tocándose el pecho, es difícil fingir que no se escucha. Soledad no respondió. No hacía falta. La abuela no necesitaba nombres para entender corazones. A la mañana siguiente, el pueblo volvió a su rutina, pero el destino ya había puesto sus piezas en marcha. No con estruendo, no con promesas, sino con pequeños movimientos invisibles, como raíces que crecen bajo tierra antes de romperla y buscar la luz. Atila continuó trabajando,
Soledad continuó ayudando a su abuela. Don Federico siguió calculando el mundo desde sus sombras. Nadie veía el hilo, pero el hilo estaba ahí. Y en el centro de todo, sin que aún se tocaran las manos ni se pronunciaran palabras, el silencio de él y la soledad de ella empezaban a reconocerse. Como si, desde mucho antes de mirarse, ya se supieran destinados a encontrarse. El día siguiente amaneció con una claridad fina, de esas que parecen lavar los colores del mundo y dejarlos más nítidos. Soledad Alvarenga despertó temprano, pero no por costumbre, sino porque algo dentro de ella ya estaba despierto desde antes de que cantaran los gallos. No lo dijo en voz alta, no hacía falta. Sabía perfectamente cuál era la imagen que se le había quedado atrapada detrás de los párpados, la figura serena y firme de Attila Yari, cruzando la plaza como quien no le pide permiso al mundo para existir. Hizo lo que siempre hacía. Se trenzó el cabello, preparó agua caliente, amasó pan. Pero nada de eso era exactamente igual. La masa era la misma, la harina la misma, el horno el mismo. Y sin embargo, en su pecho había algo distinto, una inquietud suave, no dolorosa, como el temblor que antecede a la primera lluvia después de meses de sequía. Doña Consuelo Alvarenga no hizo preguntas, no necesitaba formularlas, había vivido demasiado para no reconocer el brillo que aparece en los ojos de una mujer joven cuando el corazón empieza a ensayar una esperanza. Solo dejó caer una frase breve, casi casual, mientras doblaba unos manteles. Hoy también habrá mercado. No añadió nada más, y en esa ausencia de presión le regaló a su nieta algo valioso: libertad. Soledad bajó al pueblo con la canasta de pan al brazo. Caminaba con paso tranquilo, pero cada sonido, cada sombra, cada rumor de cascos en la distancia la hacía levantar la mirada, como si en cualquier momento pudiera aparecer aquello que su corazón quería ver de nuevo, aunque no se atreviera a nombrarlo. La plaza de Santa Aurora hervía de vida. Los niños corrían tras una pelota hecha de trapos. Las mujeres discutían precios con los vendedores. Los hombres se reunían bajo los portales, entre risas ásperas y comentarios que olían a orgullo. El aire arrastraba una mezcla de olores: maíz tostado, sudor, cuero, fruta madura. Era el mismo escenario de siempre, pero ella lo atravesaba con una conciencia nueva, como quien sabe que en cualquier rincón puede encontrar algo que cambie su destino. Y entonces lo vio. No hizo falta que estuviera cerca. La figura de Attila Yari se distinguía aunque nadie pronunciara su nombre. La rectitud de su espalda, la calma de sus movimientos, la manera en que parecía ocupar el espacio sin invadirlo. No buscaba llamar la atención y precisamente por eso la capturaba toda. Estaba junto a uno de sus caballos, un alazán inquieto que resoplaba con fuerza. Dos hombres del pueblo observaban a distancia, murmurando que el animal era demasiado salvaje, que esas bestias de Apache no aprendían fácil. Attila no discutía, no levantaba la voz. Solo acercó su mano lentamente, sin brusquedad, con una paciencia que parecía venir de otro tiempo. Tocó el cuello del caballo, lo miró a los ojos, y el animal bajó la cabeza como si algo en él hubiera comprendido que no necesitaba defenderse. Soledad se quedó quieta. No era la destreza lo que la conmovía, sino la ternura silenciosa con la que aquel hombre trataba la fuerza. En un mundo en el que tantos imponían gritos para ser obedecidos, él era obedecido sin gritar. Y en su interior algo se dijo con claridad: ese hombre conoce el dolor, pero no se volvió cruel. Para un corazón femenino, esa certeza tiene un peso que ninguna joya puede igualar. No planeaba acercarse, no había pensado qué diría, pero los pasos, a veces, saben antes que la cabeza. Cuando quiso darse cuenta, estaba más cerca que antes, con la canasta en las manos y el pulso acelerado. No iba vestida para ser vista, iba vestida para vivir, y tal vez por eso su belleza resultaba aún más verdadera. Attila la percibió antes de mirarla. No fue un presentimiento místico, sino algo simple y humano. El aire cambia cuando alguien que importa está cerca. Giró apenas el rostro
y sus miradas se encontraron de nuevo, como si el día anterior no hubiera terminado nunca, como si ese cruce de ojos fuera una conversación antigua que recién ahora recordaban. No hubo sonrisas exageradas ni palabras aprendidas de memoria. Él inclinó la cabeza con respeto. Ella sostuvo la mirada un segundo más de lo que el pudor aconsejaría, y en ese segundo se escribió un capítulo entero en el corazón de ambos. «Buenos días», dijo Soledad con voz firme, aunque el corazón le palpitara como un pájaro atrapado. «Buenos días», respondió Atila, pronunciando cada sílaba con esa suavidad grave que nace de hablar poco y sentir mucho. Silencio. No era incómodo. Era un silencio lleno, habitado, como una habitación donde aún no se ha puesto ningún mueble, pero ya se sabe que será un hogar. La plaza seguía con su ruido habitual, pero alrededor de ellos se creó una burbuja de calma, una pequeña isla donde nadie juzgaba, nadie murmuraba, nadie ordenaba qué debía sentir cada uno. Soledad, para no huir de sí misma, levantó ligeramente la canasta. «Traigo pan recién hecho». No lo ofreció como quien vende, sino como quien comparte algo que formó con sus propias manos. Atila miró la canasta y luego la miró a ella, como entendiendo que el gesto iba más allá de la harina y del horno. Tomó un pan con cuidado, como si temiera dañarlo. «Gracias». Pagó sin regatear. No era caridad, era respeto. Y entonces ocurrió algo pequeño y enorme a la vez. Los dedos de ambos se rozaron por un instante al pasar el pan. Un roce leve, apenas un susurro de contacto, pero el cuerpo recuerda lo que el alma no se atreve a nombrar. Ella sintió un calor que no era vergüenza ni miedo, sino reconocimiento. Él sintió que el mundo, que había estado en silencio demasiados años, hacía un sonido suave, como una cuerda que vuelve a tensarse. A unos metros, don Federico del Castillo observaba la escena con una dureza que se disimulaba detrás de su sonrisa cortés. No soportaba lo que veía porque no lo controlaba. No era un trato comercial que pudiera regular, ni un rumor que pudiera aplastar. Era algo más profundo y justamente por eso más peligroso para su ego. Dos personas mirándose sin pedirle permiso. Sabía que en los pueblos pequeños las historias nacen con solo ser vistas, y no estaba dispuesto a permitir que el nombre de Soledad, una joven respetada, se mezclara con el de un apache al que él prefería mantener marcado como extranjero, aunque viviera más cerca de la tierra que cualquiera de ellos. Pero el mundo interior de una mujer no obedece decretos. Soledad se despidió con una inclinación suave de cabeza. Podría haberse quedado más tiempo, pero entendía el valor de lo que apenas empezaba. No se trata de precipitar lo que es verdadero, sino de permitirle crecer. Se alejó sin prisa, con el corazón latiendo intensamente, y sin embargo en paz. Atila la siguió con la mirada unos segundos, y luego volvió a su caballo, como quien regresa al deber, pero con una luz nueva encendiendo el camino. Esa tarde, cuando Soledad regresó a casa, doña Consuelo la vio entrar y no dijo nada. No hacía falta. Las mejillas ligeramente encendidas, el brillo en los ojos, la manera en que se sentó junto a la mesa como quien todavía escucha algo que la vida le acaba de decir. Todo hablaba por ella. La abuela puso una mano sobre la de su nieta, con la sabiduría suave de quien sabe que hay cosas que ni siquiera el amor protector debe interrumpir. «A veces», murmuró, «la vida nos presenta personas que no esperábamos, pero que sin saber cómo, ya conocíamos por dentro». Soledad no respondió con palabras. Cerró los ojos un segundo y permitió que la frase se acomodara en su pecho. No se prometió nada, no se asustó, no corrió. Simplemente aceptó que algo había empezado, y en esa aceptación había una valentía silenciosa, la más difícil de todas, la de dejar que el corazón se exprese sin pedir disculpas. A lo lejos, en el rancho, Atila encendía el fuego para la noche. Miró el resplandor naranja y por primera vez en mucho tiempo no sintió que el crepitar de la leña le hablara solo de ausencias. Había en él una certeza que no necesitaba nombre, pero que ya no podía negarse. Su vida, que había sido tierra quieta durante años, había sentido el movimiento de una semilla.
En los pueblos pequeños, las cosas nunca suceden en silencio. Los pasos tienen eco, las palabras tienen alas y los rumores se alimentan de sí mismos como si tuvieran hambre eterna. Bastó que Soledad Alvarenga hablara con Atila Yari en la plaza. Bastó que alguien viera el roce de dos manos y el cruce de dos miradas, para que al amanecer siguiente el pueblo entero pareciera saberlo. No lo sabían en realidad, creían saber. Las primeras voces se levantaron en los lavaderos entre espuma y agua que golpeaba las piedras. Dos mujeres se inclinaron sobre sus canastas y hablaron en susurros que, casualmente, todos podían oír. Dicen que la muchacha de Doña Consuelo estuvo muy cerca del Apache. A mí me contaron que se miraban como si fueran algo más. No había nada que añadir. El vacío se llenó con imaginación y la imaginación con prejuicio. En la misa del domingo, las bancas de madera crujieron bajo el peso de cuerpos tensos y miradas que ya no se dirigían al altar, sino a Soledad. Ella estaba allí como siempre, con su rebozo sencillo con la frente en alto, acompañando a su abuela. No necesitaba levantar la vista para sentirlo. El murmullo contenido, el juicio disfrazado de piedad, la curiosidad disfrazada de preocupación. El sacerdote habló de orden, de mantener la pureza de las costumbres, de no mezclarse con quienes no comparten nuestra sangre ni nuestra cultura. No mencionó nombres, no hacía falta. Las palabras se clavaron como alfileres invisibles y todos miraron al mismo lugar sin atreverse a girar la cabeza. Soledad no se quebró. Su mano apretó la de Doña Consuelo y la abuela respondió con un apretón aún más firme. Esa mano tenía la fuerza de quien ha enterrado hijos, ha sobrevivido al hambre, ha sido llamada de mil maneras y aún así sigue de pie. No dijo nada, pero su silencio fue un escudo. Al salir del templo, el aire parecía más pesado. Varias señoras se acercaron con sonrisas amables, de esas que no tocan los ojos. «Hija, a tu edad, una debe cuidarse», dijo una. «Hay hombres que parecen buenos, pero no lo son», añadió otra, inclinándose demasiado cerca. «Y menos si son de allá». Soledad escuchó, no porque creyera en aquellas palabras, sino porque sabía que no escuchar sería darles más poder. La dignidad no siempre grita. A veces consiste en no permitir que la suciedad ajena manche la limpieza del propio corazón. «Gracias por preocuparse», respondió con calma. «Yo sé cuidar de mí». Las mujeres se alejaron con el ceño fruncido. Nada molesta más que una joven que no se arrodilla ante el juicio ajeno. Quien no se alejó fue don Federico del Castillo. Esperó a que la gente se dispersara, como el cazador que calcula el momento exacto para dar un paso. Se acercó con su traje oscuro impecable, el sombrero entre las manos y una sonrisa que tenía más estrategia que cortesía. «Señorita Alvarenga», dijo, «el pueblo habla, y cuando el pueblo habla suele tener sus razones». Doña Consuelo se irguió un poco, pero dejó que su nieta respondiera. Sabía que había llegado el momento en que la muchacha debía pronunciar su propia voz frente al poder. «El pueblo puede hablar», contestó Soledad. «Yo también tengo razones para vivir como creo correcto». La mirada del alcalde se endureció apenas un instante. «Un apache no es...» Se detuvo, fingiendo buscar una palabra menos áspera. «Lo más conveniente para una joven como usted. Su apellido merece otro rumbo». «Conveniente», merece. Las palabras que usan los poderosos cuando quieren encerrar a alguien en una vida que no eligió. Soledad respiró hondo. Recordó a sus padres. Recordó la forma en que se amaban sin pedir permiso al mundo. Recordó la voz de su abuela diciéndole que el corazón también sabe pensar. «Mi apellido», dijo con una serenidad que no fue altiva sino firme, «merece la verdad. Y la verdad es que mi vida me pertenece». No elevó el tono. No hizo un discurso. Y sin embargo, en ese instante, rompió una cadena invisible que durante años había atado a tantas mujeres del pueblo al miedo de decepcionar a los demás. Don Federico sonrió, pero ya no podía ocultar la incomodidad que le producía a alguien que no se dejaba intimidar. «Veremos, señorita», murmuró. «El tiempo enseña». Se alejó con paso medido,
como si el suelo fuera suyo. Pero el único territorio que había intentado conquistar, la voluntad de Soledad, le había sido negado sin gritos, sin escándalo, simplemente con dignidad. En otra parte, lejos de la plaza y de los sermones disfrazados, Atila Yari trabajaba en su rancho sin saber detalles, pero percibiendo el cambio en el aire. Los rumores viajan sin caminos. Los hombres que lo ayudaban callaban más que de costumbre. Sus miradas decían lo que la boca no se atrevía a decir. El pueblo hablaba de él y de la muchacha de ojos profundos. Atila no temía por sí mismo. Ya conocía el peso del desprecio y sabía cargarlo sin doblar la espalda. Lo que le dolía, aunque aún no lo nombrara, era pensar que la lengua ajena pudiera herir a ella. Y allí, por primera vez en muchos años, sintió algo que se parece al miedo más noble de todos, el miedo de que la persona que importa sufra por causa de uno. Esa noche, el cielo del norte se llenó de estrellas grandes, cercanas, casi palpables. En la casita de la colina, Soledad salió un momento al patio. El aire fresco le acarició el rostro. A lo lejos, más allá de los cerros, estaba el rancho donde vivía ese hombre que el pueblo señalaba, y que su corazón, en un gesto silencioso, se negaba a condenar. Doña Consuelo se acercó despacio. «¿Te duele lo que dicen?», preguntó. Soledad tardó un poco en responder. «Duele, pero no como ellos creen. No me duele por vergüenza, me duele por la injusticia. ¿Por qué un hombre que no hace daño tiene que cargar con tanto juicio?». La abuela sonrió, con esa ternura cansada de quien ya ha visto muchas batallas del alma. «Porque hay ojos que no saben mirar, y cuando no saben mirar, juzgan. Tú preocúpate solo de no perder la claridad del tuyo». La joven asintió. No prometió nada exagerado, no juró amores, no soñó castillos. Lo único que hizo fue decidir no traicionarse, y esa decisión silenciosa, profunda, fue el verdadero punto de no retorno. El destino ya estaba en movimiento. El amor aún no se pronunciaba, pero estaba caminando en dirección a ellos, y el mundo, sin saberlo, tendría que hacerse a un lado. Había días en los que el tiempo parecía transcurrir igual que siempre, y sin embargo, algo dentro de las personas había cambiado para siempre. Así transcurrieron las jornadas siguientes en Santa Aurora del Norte. Los animales siguieron pastando. El polvo siguió levantándose en las calles. Las campanas siguieron marcando las horas. Pero en el corazón de Soledad Alvarenga y en el de Atila Yari, algo se había movido, como si una puerta cerrada durante años hubiera dejado entrar aire nuevo. No hubo promesas, no hubo declaraciones, hubo algo más silencioso y mucho más real: el deseo de volver a estar cerca. Soledad despertaba temprano para ayudar a su abuela, pero ahora el amanecer tenía para ella un sabor distinto, como si la mañana trajera consigo la posibilidad secreta de un encuentro. No corría tras él, no lo buscaba con ansiedad. Sencillamente sentía que su día estaba más vivo cuando el pensamiento de aquel hombre pasaba por su mente. Era una sensación nueva, dulce y seria al mismo tiempo, que no tenía nada de juego infantil ni de capricho. Parecía más bien una llamada del alma. Doña Consuelo Alvarenga lo percibía sin preguntar. Miraba a su nieta moverse por la cocina, la veía distraerse un segundo mirando por la ventana y luego volver a la harina y al fogón con una pequeña sonrisa que antes no estaba. No necesitaba saber detalles. Bastaba con saber que el corazón de la muchacha, tan noble y tan callado, comenzaba a encontrar una dirección. «Hoy», dijo una mañana, «tengo ganas de caminar hasta los límites del valle. Dicen que el aire allí cura hasta los pensamientos cansados». Soledad entendió el gesto oculto en la frase. No era una orden ni un permiso, era una forma de decirle: «Ve donde tu corazón quiera ir, yo camino contigo». Y ese acompañamiento silencioso fue el abrazo más grande que pudo recibir. Caminaron juntas por los senderos de tierra, entre matorrales que olían a resina y hierba seca. El viento traía consigo el sonido lejano de los cascos y el rumor de los corrales. A lo lejos se distinguían las cercas del rancho de Atila Yari, extendiéndose como líneas firmes sobre la tierra dorada por el sol de la tarde.
No entraron sin más. Soledad no era una muchacha imprudente. Sabía que acercarse a la vida de otro exige respeto. Se detuvo un instante, respiró profundo y solo entonces avanzó unos pasos más. No iba con flores en el cabello ni con palabras ensayadas. Iba con la verdad simple de quien no pretende impresionar a nadie, con su trenza, sus manos trabajadoras y su mirada limpia. En el rancho, Atila había pasado la mañana revisando cercas y calmando un potro joven que aún no entendía el lenguaje de las riendas. Sus hombres se habían retirado un rato para almorzar cuando él la vio. No se sorprendió con estrépito. La sorpresa de los hombres que han sufrido no se expresa con exclamaciones. Se nota en la forma en que el pecho se llena de aire, en cómo la dureza de la mirada se ablanda apenas. Soledad, de pie junto a la cerca, con el viento moviendo levemente su rebozo, parecía ajena al ruido del mundo y al mismo tiempo más viva que cualquier sonido. Él se acercó despacio, no por desconfianza, sino por respeto. Sabía que el acercamiento verdadero no se hace con pasos bruscos. Se detuvo a una distancia prudente, esa distancia exacta donde las palabras pueden nacer sin forzarlas. «Bienvenida», dijo con voz grave y serena. «Esta tierra siempre recibe bien a quien llega sin odio en el corazón». Soledad levantó la vista y lo miró a los ojos, como ya sabía hacerlo, sin desafío y sin miedo. «No traigo odio», respondió, «solo curiosidad y gratitud». Atila frunció levemente el ceño, no por dureza, sino por desconcierto sincero. «¿Gratitud?». Ella asintió. «Por cómo trata a los caballos y por cómo camina por el pueblo, sin bajar la cabeza y sin humillar a nadie». Él guardó silencio unos segundos. Nadie le hablaba así. Muchos lo miraban con temor, otros con desprecio, algunos con irresponsable fascinación. Pero nadie se detenía en la forma en que él elegía no hacer daño. Y ser visto en su verdad, no en su reputación, fue para él una experiencia tan inesperada como profunda. «No supe aprender otra manera de estar vivo», dijo al fin. «Cuando se ha perdido demasiado, solo queda elegir si uno va a hacer del dolor una espada, o un lugar donde sentarse a escucharlo». Esa frase se quedó flotando entre ellos como una brasa cálida. Soledad la guardó dentro de sí con reverencia, como quien recibe un secreto que no se cuenta sino que se custodia. Doña Consuelo, que observaba desde unos pasos atrás, comprendió que ese hombre no era el monstruo que el pueblo construía con palabras. Era un ser humano atravesado por pérdidas y al mismo tiempo sostenido por una dignidad antigua. Y en un gesto silencioso, que también fue una bendición, se sentó en una piedra cercana para dejarlos conversar, sin interrumpir, pero sin ausentarse del todo. Atila le mostró el rancho sin ostentación, los corrales, la casa de madera, el pozo de agua clara. Cada lugar tenía la huella de sus manos y de su paciencia. A veces hablaba y a veces callaba, pero sus silencios no eran muros, sino puentes. Soledad caminaba a su lado, respirando el olor a heno, escuchando el sonido de los cascos lejanos, comprendiendo que la vida de ese hombre estaba hecha de trabajo, de tierra y de cielo. No le preguntó por su pasado con morbo ni con ansiedad. Preguntó solo lo justo, con la delicadeza de quien toca una herida sin querer abrirla. «Hace años», dijo él, sin que ella lo presionara, «perdí a la mujer con la que creí que caminaría toda la vida». No dio detalles, no hizo drama, y justamente por eso el dolor se sintió más verdadero. Soledad no respondió con lástima, respondió con humanidad. Perder a alguien no se supera, solo se aprende a vivir con el hueco. Él la miró entonces de un modo distinto, no como quien mira belleza, sino como quien reconoce fortaleza. En esa joven de rostro sereno había una profundidad que no venía de los libros ni de discursos, sino de las pérdidas que ella misma había enfrentado. «También perdiste», dijo él, suavemente. Ella asintió. «A mis padres. Era niña y al mismo tiempo dejé de serlo ese día. Durante unos segundos no dijeron nada, y sin embargo hablaron de todo. La vida, la muerte, el desamparo, la resiliencia. Todo estaba allí,
en ese silencio compartido que se volvió un refugio. El caballo más inquieto del rancho se acercó entonces, moviendo las orejas con curiosidad. Soledad extendió la mano sin temor, no para dominarlo, sino para saludarlo. El animal la olió un instante y luego apoyó el hocico en su palma. Atila observó esa escena con una sorpresa que no mostró en el rostro, pero que encendió algo en su interior. Aquella mujer no solo comprendía a las personas, comprendía también la vida que no habla con palabras. «Te respetan», dijo él. «Los animales saben quién viene con prisa y quién viene con calma». Ella sonrió casi avergonzada. «Solo no me apuro», y él pensó, sin atreverse a decirlo, que precisamente por eso, por no apresurarse, ella tenía una fuerza que pocas personas poseían. La tarde cayó despacio, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Doña Consuelo se levantó con cuidado y se acercó a ellos. «El sol se nos va», dijo, «y la noche camina rápido por estos caminos». Atila asintió. No intentó retenerlas más de lo que era natural. La verdadera cercanía no se construye con cadenas, sino con libertad. Acompañó a ambas hasta la salida del rancho. Antes de despedirse, miró a Soledad con seriedad tranquila. «Gracias por venir», dijo. «Este lugar estuvo muchos años en silencio y hoy no sonó vacío». Ella sostuvo esa frase en el corazón con manos interiores. «Gracias por recibirnos». Se marcharon. El camino de regreso estuvo lleno de ese silencio luminoso que tienen los momentos importantes, cuando el alma todavía está acomodando lo que acaba de vivir. Doña Consuelo no hizo preguntas indiscretas. Solo dijo con voz baja: «Hay encuentros que no se buscan, pero nos encuentran igual». Soledad sonrió. No tenía prisa por ponerle nombre a nada. Sabía que lo importante no era etiquetar lo que estaban haciendo, sino cuidarlo. No sabía en qué terminaría todo. Sí sabía que, por primera vez, su corazón no se sentía solo dentro de su propio pecho. El día amaneció con una claridad distinta, como si el cielo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. No era un presentimiento mágico. Era la suma de muchos silencios, de muchas miradas, de muchas palabras que se habían quedado latiendo sin pronunciarse. Soledad Alvarenga abrió los ojos y no se sintió la misma de semanas atrás. No era otra, era ella misma, pero más consciente de su propio corazón. Atila Yari, en su rancho, también sintió esa misma claridad. Llevaba años viviendo con el pulso bajo, como quien camina para sobrevivir, pero no para sentir. Aquella mañana, sin embargo, el simple acto de preparar el caballo, de revisar las riendas, de mirar el horizonte, tuvo un sentido nuevo. No lo nombró, no lo adornó. Solo supo que quería compartir su mundo con alguien, y ese alguien tenía un nombre: Soledad. Ella llegó al rancho acompañada por Doña Consuelo, como quien entra no a un lugar, sino a una historia que la estaba esperando. El aire olía a heno fresco y a madera cálida. Los caballos relinchaban con nerviosismo alegre, como si también percibieran la emoción que llenaba el ambiente. El sol caía oblicuo, dorando las crines, pintando sombras largas en la tierra. Atila salió a su encuentro. No hubo grandes discursos ni gestos teatrales. Hubo algo mejor, una sonrisa mínima que apenas se insinuó en sus labios, pero que tenía la fuerza de una puerta abriéndose. La abuela, con la sabiduría tranquila de quien sabe retirarse sin desaparecer, se quedó conversando con uno de los peones a prudente distancia. La confianza también consiste en dar espacio. Atila llevó a Soledad hasta el corral principal. Allí estaba él, un caballo blanco como la espuma del río cuando golpea la piedra, alto, majestuoso, de mirada viva y noble al mismo tiempo. No era un animal dócil ni mero adorno, era una criatura orgullosa, nacida para correr en campo abierto, hecha de viento y músculo. Soledad se quedó sin palabras. Durante un instante, el mundo se volvió pequeño. Ya no existían los murmullos del pueblo, ni las miradas cargadas, ni los juicios ajenos. Solo estaban ella, el caballo y el hombre que la observaba con una mezcla de ternura y respeto
que desarmaba cualquier miedo. «Es para ti», dijo Atila con voz baja. Ella parpadeó, incrédula. «Joyce, no puedo aceptar algo tan grande». Él negó suavemente con la cabeza. «No es un pago, no es una deuda, es un regalo. Quise darte algo que tuviera tu nombre sin escribirlo, libre, fuerte y hermoso». Soledad acercó la mano temblorosa al cuello del caballo y sintió el calor vivo bajo el pelaje. Rió por lo bajo, nerviosa como una niña y serena como una mujer al mismo tiempo. Atila la miró con esa paciencia que siempre tenía cuando algo realmente importaba. Entonces pronunció las palabras que quedarían grabadas en ella para siempre, más allá del rumor de cualquier plaza, más allá de cualquier lengua que intentara herir. «Siéntate en él». Ella lo miró, luego miró al caballo, alzó la vista otra vez y con una mezcla de temor y asombro que la hacía aún más humana, respondió casi en un susurro: «Es muy grande». Él dio un paso más cerca. No tocó de inmediato, esperó a que ella consintiera con los ojos, con el gesto, con el corazón. Solo cuando la vio asintiendo levemente, la tomó por la cintura con firmeza suave, esa fuerza que sostiene sin dominar. Soledad apoyó el pie en el estribo y, ayudada por él, montó. El caballo se movió un poco, nervioso, y ella se inclinó hacia adelante, respirando hondo. «Estoy aquí», dijo Atila sin grandilocuencia, sin promesas vacías. Se montó detrás de ella. Las manos de él rodearon las suyas para guiar las riendas. El pecho de él rozó su espalda. No hubo nada apresurado ni invasivo. Fue un acercamiento lleno de respeto, de tiempo, de cuidado. La respiración de Soledad se acompasó lentamente a la de Atila y al ritmo del caballo. Cuando avanzaron, el viento les golpeó el rostro y la tierra empezó a correr bajo sus pies como si el mundo entero por fin se hubiera decidido a moverse en la misma dirección. Cabalgaban juntos. No hablaron mucho. No hacía falta. El lenguaje del cuerpo tranquilo, de la confianza naciente, decía más que cualquier frase. Ella sentía que no caería, aunque soltara las riendas. Él sabía que aunque la vida volviera a golpearlo, ya no estaría del todo solo. El campo se abrió frente a ellos como una enorme respiración. El cielo parecía estar más cerca. Soledad cerró los ojos un instante y dejó que el viento le deshiciera algunos mechones de la trenza. Atila la miró, no como quien contempla algo ajeno, sino como quien reconoce un hogar que no sabía que estaba buscando. Cuando el sol comenzó a caer, regresaron al rancho. Todo se tiñó de naranja y cobre. Doña Consuelo se despidió temprano, con la tranquilidad de quien confía en la rectitud de los corazones que ama. Besó la frente de su nieta y posó por un segundo la mano en el hombro de Atila. «Cuídense», dijo simplemente, y los dejó allí. En la cabaña el fuego encendido arrojaba sombras que bailaban en las paredes de madera. No hubo prisa, no hubo vértigo. Hubo conversación, hubo silencio compartido, hubo miradas largas en las que se decían verdades sin herirse. Soledad habló de sus miedos, de las palabras del pueblo, de su sueño de amar sin vergüenza. Atila habló de la viudez, no como tragedia que exige lástima, sino como parte de la historia que lo había hecho el hombre que ahora era. Entonces ocurrió lo inevitable y al mismo tiempo lo más delicadamente elegido. Sus manos se buscaron primero, luego sus rostros se acercaron despacio. El primer beso no fue apasionado por impulso, fue profundo por verdad. No invadió, pidió permiso y lo recibió. No prometió eternidades, abrió puertas. El mundo quedó fuera. La noche avanzó envolviendo la cabaña en una intimidad limpia, sin necesidad de palabras grandes ni descripciones que rompan la delicadeza del momento. Lo que sucedió después no necesita detalle para ser comprendido. Fue una primera noche de amor que no nació del capricho ni del deseo vacío, sino de una decisión mutua, libre y consciente, donde dos soledades se miraron de frente y dejaron de estar solas. No fue fuego que arrasa y se apaga, fue calor que permanece. Cuando el silencio volvió a llenarlo todo, no hubo culpa, no hubo vergüenza, no hubo miedo.
Hubo paz. Atila se dio cuenta de que después de años de vivir entre recuerdos, su corazón había vuelto a latir en presente. Soledad entendió que el amor que siempre había soñado no era ideal perfecto, sino realidad imperfecta y profundamente humana, y que, aún así, valía la pena. Cae esa noche que no necesita ser contada con más palabras porque se entiende con el alma. Una mujer que por fin se sabe elegida, un hombre que por fin se atreve a volver a amar, y un amor que ya no es solamente presagio, sino hecho de respeto, de ternura y de una promesa silenciosa que todavía no se dice, pero ya existe. El amanecer no preguntó nada, simplemente llegó. Pero dentro de Soledad Alvarenga y Atila Yari, nada era igual. No por escándalo, no por culpa, no por temor, sino por algo mucho más sereno, y justamente por eso, más poderoso. La certeza íntima de haber elegido con el corazón despierto. No hubo promesas hechas en voz alta. No hicieron juramentos bajo las estrellas. Bastó con la manera en que se miraron al despertar, sin máscaras, sin nada que esconder, sin esa ansiedad que nace cuando algo es frágil o prohibido. Lo que había entre ellos no pedía permiso al mundo, pero tampoco lo desafiaba por orgullo, simplemente existía. Sin embargo, el mundo, ese que vive de rumores ajenos porque no soporta mirar la propia vida, no tardó en oler aquel cambio. El pueblo empezó a hablar. No sabían nada. Creían saberlo todo. Primero fueron frases sueltas en el mercado, como espinas envueltas en miel. Se dice que ella estuvo en el rancho toda la tarde. Se dice que no regresó con la abuela. Se dice, siempre se dice, nunca yo vi, nunca yo sé. Porque el juicio no necesita verdad, solo necesita público. Las mujeres se inclinaban una hacia otra, fingiendo rezar más fuerte en la iglesia mientras miraban de reojo a Soledad. Los hombres sonreían con esa mezcla de morbo y superioridad que solo brota en quienes jamás se atreven a sentir algo verdadero. Y en cada palabra, en cada gesto, se escondía el mismo mensaje. Una muchacha como ella no debería amar a un hombre como él. Como si el amor pidiera linaje. Como si el amor pidiera permiso. Como si el amor, para ser digno, tuviera que parecerse a lo que el pueblo puede entender. Soledad lo sintió. Lo sintió en la plaza, en el silencio abrupto cuando pasaba, en las sonrisas cortadas, en las frases que no terminaban. Lo sintió también en la visita casual de una de esas mujeres que siempre llegan ofreciendo ayuda cuando en realidad traen veneno en pequeñas cucharadas. «Hija», dijo aquella señora apoyando la mano en su brazo como si le ofreciera consuelo. Una mujer debe cuidar su reputación. A veces el cariño nos confunde, especialmente con hombres de esa clase. De esa clase. La frase quedó suspendida en el aire, como un golpe que no suena, pero duele. Soledad no respondió de inmediato. No era una muchacha que se dejara llevar por el impulso. Miró a la mujer con calma, con una serenidad que no era arrogancia, sino claridad. Y entonces dijo algo que no fue grito, y sin embargo retumbó más que cualquier escándalo. La reputación es lo que los otros dicen de nosotros. La dignidad es lo que somos cuando estamos a solas. Yo duermo en paz. Y eso fue todo. La mujer se marchó con la boca apretada, porque no hay nada que desarme más que alguien que no se avergüenza de amar. Pero el murmullo no se detuvo. Y quien más lo alimentó fue don Federico del Castillo. Él no hablaba en corrillos como los demás. No necesitaba hacerlo. Bastaba con una ceja levantada, con una insinuación hecha en voz baja a la persona indicada. Sus palabras tenían la frialdad de quien no juzga por moral, sino por cálculo. El pueblo necesita orden, decía. Las muchachas necesitan guía, y un apache no es futuro para nadie. No lo decía en público, lo dejaba caer donde sabía que germinaría, en oídos que aman la sensación de sentirse guardianes de la moral. Pero en el fondo no era moral lo que lo movía. Era otra cosa, el fastidio de no ser dueño de todo, la incomodidad de saber que existía algo, un sentimiento profundo entre dos personas que escapaba de su control. Mientras tanto,
En la casa de la colina, doña Consuelo miraba todo con la lucidez de los años vividos. «El amor no humilla», le dijo una tarde a su nieta mientras tejía sin prisa. «Lo que humilla son las lenguas pequeñas. Tú no hiciste nada de lo que una mujer deba avergonzarse». Soledad apoyó la cabeza en el regazo de su abuela como cuando era niña. «Abuela, tengo miedo», susurró. «No miedo de él. Miedo de lo que el mundo puede hacer con lo que es limpio». La anciana le acarició el cabello. «El mundo siempre ha tenido miedo de las mujeres que eligen», respondió. «Pero tú naciste para elegir, no para pedir disculpas por existir». Al mismo tiempo, en el rancho, Atila también sentía el golpe invisible de los rumores. No le importaban los nombres que le pusieran a él. Hacía años que había aprendido a cargar con etiquetas que otros inventaban, pero por primera vez el daño no lo atravesaba a él. Temía que la herida cayera sobre ella, y ese miedo, tan simple, tan humano, fue la señal clara de cuánto la amaba ya, aunque todavía no lo hubiera pronunciado. Esa noche, Atila miró el fuego y tomó una decisión silenciosa. No se escondería. No fingiría distancia para apaciguar lenguas ajenas. No permitiría que Soledad cargara sola con un peso que había nacido de dos. No sabía aún lo que diría ni cuándo, pero sabía algo. Su amor no sería vergonzante ni clandestino. El amor, cuando es verdadero, llega a un punto en el que ya no puede vivir en voz baja. No porque necesite exhibirse, sino porque la verdad, tarde o temprano, busca su propia forma de pronunciarse. Soledad Alvarenga y Atila Yari habían pasado de la sospecha del pueblo a la certeza de sus propios corazones, y ya no querían vivir a medias. No querían esconder lo que no era vergüenza. Querían llamarlo por su nombre. Un día, sin ceremonia previa, sin discursos ensayados, Atila tomó la mano de Soledad con la misma firmeza suave con la que seguía un caballo asustado, y mirándola sin rodeos, dijo lo que había madurado en su alma desde hacía tiempo. «Quiero caminar contigo delante del mundo». No prometió perfección, no prometió que el camino sería fácil. Prometió algo más alto y más honesto: caminar juntos, con todo lo que eso implica. Soledad no respondió de inmediato con palabras. Sus ojos se llenaron con una calma profunda y simplemente apretó su mano. Y en ese gesto silencioso quedó sellada la decisión. El rumor corrió como fuego en pastizal seco. «Se van a casar». La frase se repetía en las casas, en el mercado, en los portales. Unos lo decían con asombro, otros con indignación, otros con curiosidad morbosa. Pero lo que ninguno podía negar era que aquel anuncio no era un desafío ruidoso, sino una declaración serena. Ellos habían elegido. El que no recibió la noticia con serenidad fue don Federico del Castillo. En su despacho del ayuntamiento, el alcalde cerró la mano sobre la mesa con una rabia que no podía mostrar en público. No le indignaba el amor, le indignaba no controlarlo. Para un hombre acostumbrado a decidir sobre la vida de los otros, la visión de dos personas eligiendo por sí mismas era una amenaza. Un apache, casándose con una muchacha del pueblo, murmuró. Esto es una afrenta para el orden. Pero el orden al que se aferraba no era más que una red de prejuicios que temblaba al primer soplo de libertad. Mientras tanto, en la casa de la colina, doña Consuelo Alvarenga escuchó la noticia directamente de labios de su nieta. Soledad habló sin temblores, sin miedo, con la serenidad de quien ya ha llorado lo que tenía que llorar y ahora está lista para vivir. «Abuela, quiero casarme con él». La anciana la miró largamente, como si leyera un libro que conocía desde hacía años y por fin llegara a la página que siempre había sabido que existía. «Tu corazón no está confundido», respondió. «Está despierto». No preguntó de qué vivirían. No preguntó qué diría la gente. Preguntó lo único importante. «¿Te respeta?» Soledad asintió. «Con su manera de mirarme». La abuela sonrió. Esa era la respuesta correcta. El día de la boda no fue anunciado con campanas ruidosas ni procesiones interminables. Fue preparado con manos sencillas y con un cuidado que no se mide en lujo, sino en significado. En la iglesia del pueblo habría una bendición cristiana, en el rancho
una ceremonia apache. No se eligió entre un mundo y otro, se eligió unirlos. El pueblo entero asistió, algunos por fe, otros por curiosidad, otros por no perderse el escándalo del siglo. Las bancas se llenaron de susurros, de vestidos bien planchados, de miradas ansiosas. A la entrada, Soledad apareció tomada del brazo de su abuela. No llevaba coronas de oro ni sedas ostentosas. Llevaba un vestido sencillo, claro, que parecía hecho de luz de madrugada. Su belleza no pedía permiso. Era limpia, profunda, digna. Atila la esperaba al frente. No llevaba traje europeo, ni tampoco necesitaba disfrazarse para encajar. Vestía su ropa tradicional, con adornos discretos de su pueblo, portando en el rostro la gravedad hermosa de un hombre que sabe lo que promete. Cuando la vio avanzar por el pasillo, no pensó en el murmullo, ni en las miradas, ni en los prejuicios. Pensó solo en esto. Es ella. El sacerdote habló de unión, de respeto, de fidelidad. Las palabras, escuchadas tantas veces por tantas personas, adquirieron un significado distinto cuando se pronunciaron sobre ellos. No eran frases rituales, eran verdades que ya vivían en su historia. Soledad no bajó la mirada en ningún momento. Atila tampoco. Nadie podía decir que allí hubiera vergüenza. Cuando terminó la bendición, algunos aplaudieron, otros no se atrevieron, pero tampoco pudieron levantarse para protestar, porque, aún sin quererlo, el amor verdadero impone silencio. Luego vino la ceremonia en el rancho. Las mesetas del norte se encendieron de rojo con el atardecer. Los hombres del pueblo apache se acercaron en círculo. Las mujeres trajeron mantas bordadas con símbolos antiguos. Los tambores sonaron como un corazón grande y colectivo. Soledad se situó junto a Atila, sintiendo que el viento jugaba con su velo, igual que la vida jugaba con el destino. Un anciano apache, de rostro surcado por arrugas que parecían caminos, levantó la mano y habló en lengua indígena. Nadie tradujo cada palabra, pero no hizo falta. Se entendía en el tono, en el gesto, en el ritmo de la voz. Habló de unión de almas, no de pertenencia, de caminar juntos, no de someter. Habló del río y de la montaña, del caballo y del fuego, como si todo el paisaje diera su bendición. Atila y Soledad se tomaron de las manos. No había oro, no había papeles sobre la mesa, no había firmas solemnes. Había algo más antiguo que cualquier institución, el compromiso pronunciado de mirarse incluso cuando el mundo se pusiera oscuro. Atila inclinó la frente hasta tocarla de ella. Soledad cerró los ojos un instante. No fue un beso el centro de la escena, fue el silencio lleno de sentido que los rodeó. Doña Consuelo lloró sin esconderse. No lloraba por pérdida, lloraba por plenitud. Había criado a esa niña entre harina y heridas, entre ausencia y esperanza, y ahora la veía elegirse a sí misma sin traicionarse. Sus lágrimas eran también un acto de amor hacia el hombre que, sin pedir nada, había devuelto a su nieta la risa. El pueblo miraba. Algunos se removían incómodos. Nada era como creían que debía ser. Y sin embargo, algo dentro de ellos se ablandaba al ver a una mujer y a un hombre cruzar la frontera invisible del prejuicio sin gritos ni violencia, solo con paz. Otros, los más duros, se aferraban al juicio, pero incluso en ellos había una grieta, la de la evidencia. Don Federico del Castillo estaba allí, no por bendecir, sino por controlar. Observaba con el ceño apenas fruncido, evaluando, midiendo. Sabía que, a partir de ese día, la muchacha que él creía ejemplo del orden era ahora símbolo de otra cosa, de libertad femenina, de amor que no se deja dictar desde una oficina. No habló, pero en su silencio había una promesa no pronunciada de conflicto futuro. El amor no termina en la boda, apenas empieza a demostrar de qué está hecho. Después de las ceremonias y de los murmullos, vino lo verdadero, la vida diaria, esa que no se sostiene con flores ni aplausos, sino con manos que trabajan juntas, con miradas que se buscan al final del día y con silencios que ya no pesan. El rancho de Atila Yari
se convirtió en el nuevo hogar de Soledad Alvarenga y de doña Consuelo. No era una mansión de paredes altas ni de pisos brillantes. Era una casa de madera cálida, abierta al viento del norte, donde las noches olían a leña y las mañanas a pan recién hecho. La primera vez que Soledad cruzó la puerta como esposa, no sintió miedo de lo desconocido. Sintió la calma profunda de quien por fin llega al lugar donde su alma puede descansar sin disfraz. Atila no la trató como invitada ni como adorno. La trató como compañera. Le mostró los corrales, el orden de las herramientas, el cuidado del agua, el ritmo invisible del rancho que solo se aprende viviendo. Ella escuchaba con atención, no para complacer, sino porque su corazón ya se sentía parte de todo aquello. De la tierra abierta, del viento libre, de la vida que se construye con trabajo y no con apariencias. Pronto empezó a participar. No se quedó apartada, bordando en una esquina como algunos esperaban. Aprendió a alimentar a los caballos, a limpiar heridas, a reconocer el carácter de cada animal como si fueran personas. Tenía una paciencia que no venía de la debilidad, sino de la fortaleza silenciosa de las mujeres que saben mirar de verdad. Los peones la observaron al principio con cautela, quizá con duda, pero no tardaron en inclinar la cabeza con respeto. La joven esposa del jefe no buscaba mando, buscaba servir y aprender. Y los animales la comprendieron como antes la comprendió el caballo blanco. Atila la miraba a veces sin que ella lo notara. La veía caminar con el vestido sencillo pegado al viento. La veía reírse con la abuela entre cazuelas. La veía vencer el cansancio sin quejarse. Y en su pecho, donde antes solo habitaba el recuerdo de la pérdida, empezó a crecer algo nuevo: gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad que nunca creyó que la vida le daría. Doña Consuelo se adaptó con la naturalidad de quien sabe transformar cualquier rincón en hogar. Su presencia llenaba la casa de aromas, de consejos suaves, de oraciones que no imponía, sino que ofrecía al aire. A veces se detenía en el umbral y miraba a su nieta trabajar junto a Atila. Sus ojos se humedecían sin tristeza. Era emoción pura, esa emoción que una mujer siente cuando comprende que todo el dolor del pasado encontró un lugar donde descansar. Mientras tanto, el pueblo observaba. Algunos esperaban el fracaso, otros esperaban el escándalo, otros, en silencio, deseaban que el amor ganara porque, muy en el fondo, necesitaban creer que era posible. Y lo que vieron fue algo que los desconcertó más que cualquier polémica. No vieron drama. Vieron felicidad serena. Vieron a Soledad pasar por la plaza con la frente en alto, comprando harina, saludando sin rencor incluso a quienes antes la habían juzgado. Vieron a Atila vender caballos con la misma dignidad de siempre, pero con una luz distinta en la mirada. Vieron a la abuela entrar al templo sin esconderse, y poco a poco, sin discursos, sin debates, el juicio ajeno empezó a desgastarse frente a la evidencia de una familia que se amaba sin pedir permiso. No todos se rindieron. Don Federico del Castillo miraba todo aquello con una incomodidad que no sabía nombrar. Había apostado en su fuero interno a que aquella unión se quebraría bajo el peso del prejuicio. Pero no se quebró. Al contrario, parecía fortalecerse en cada dificultad. Él no lo decía, pero lo sentía. Había perdido autoridad sobre esa historia, y a los hombres como él les duele más perder control que perder poder. Sin embargo, no era su voz la que marcaba el rumbo de la vida en ese momento. Era el latido creciente de algo que empezaba a nacer en lo íntimo de la casa del rancho. Una tarde, mientras el sol caía en un naranja profundo y el aire se llenaba de polvo dorado, Soledad se detuvo un instante al subir la colina. Llevaba una cesta liviana. El cuerpo le habló antes que las palabras. No era enfermedad, no era debilidad. Era otra cosa, nueva y antigua al mismo tiempo. Su vientre empezaba a hacer nido. No corrió, no gritó. Se llevó la mano al abdomen con una suavidad que ninguna explicación puede describir. Sus ojos se llenaron de lágrimas tranquilas, y una sonrisa, de esas que no buscan testigos, apareció sola. No pensó todavía en nombres ni en el futuro lejano.
Pensó en lo más simple y más sagrado, la vida creciendo dentro de ella como un secreto que el cuerpo guarda con infinito cuidado. Esa noche, Atila lo supo sin que ella lo dijera del todo. La miró y supo. El amor tiene esos lenguajes que no dependen de palabras. Se acercó despacio, como si temiera romper un milagro al nombrarlo demasiado pronto. Soledad asintió apenas con los ojos brillantes. Él apoyó la frente sobre la de ella, igual que en la ceremonia apache, y no dijo promesas grandilocuentes. Dijo lo único que un hombre verdadero dice en esos momentos: «Estoy contigo». Y eso bastó. Los días siguientes estuvieron llenos de una paz nueva. La casa se volvió más silenciosa y al mismo tiempo más viva. Doña Consuelo preparaba caldos, vigilaba el descanso, rezaba sin hacer ruido, sonreía cuando veía a su nieta llevar la mano al vientre casi sin darse cuenta. Atila era más cuidadoso que nunca, como si el mundo entero se hubiera vuelto frágil y precioso. El rancho prosperó, no solo en dinero, prosperó en armonía. Los caballos nacían sanos, los campos parecían más fértiles, los trabajadores se sentían parte de algo limpio. No sabían explicarlo, pero lo intuían. Cuando una casa está llena de amor, hasta la tierra responde distinto. Soledad, sin embargo, no dejó de ser ella. No se convirtió en sombra de su esposo ni en reliquia protegida. Siguió participando, siguió opinando, siguió construyendo su lugar sin perder su esencia. Aprendió algo que muchas mujeres oyentes de esta historia conocen en lo profundo. Amar no es desaparecer, es pertenecer sin dejar de ser. El tiempo no se mide solo en días. Hay meses que pasan como agua quieta y hay instantes que cambian toda una vida. Así fue el último tramo de la historia de Soledad Alvarenga y Atila Yari. No estuvo hecho de grandes estruendos, sino de una sucesión de momentos silenciosos que, unidos, construyeron algo indestructible. El embarazo avanzó como avanzan las estaciones en el norte de México, con firmeza, sin pedir permiso, con una belleza que no se deja nombrar por completo. Soledad sentía su cuerpo transformarse y con él su alma. No se vio frágil, se vio plena. Cada pequeño movimiento en su vientre era una conversación secreta con el futuro, un latido que la unía para siempre con la vida que crecía dentro de ella. Atila la miraba como se mira un milagro al que no se quiere asustar. Se acostumbró a caminar un poco más despacio cuando ella se cansaba, a acercarle una silla sin hacer escándalo, a callar cuando comprendía que el cuerpo de Soledad estaba ocupado en algo más grande que cualquier palabra. Nunca la trató como algo que debía protegerse de la vida, la trató como alguien que estaba creando vida. Doña Consuelo se convertía en guardiana del hogar con una ternura casi antigua. Sus manos sabias preparaban infusiones, doblaban mantas, ordenaban silencios. A veces, por la noche, se sentaba a la orilla de la cama de su nieta, como cuando Soledad era niña, y sin decirlo, agradecía a Dios, al destino, a la tierra y al cielo por permitirle presenciar aquel cierre perfecto de su propia historia. Ver florecer la rama que ella había cuidado desde una semilla. El rancho siguió prosperando, pero esa ya no era la medida del éxito. El verdadero triunfo estaba en cosas aparentemente pequeñas, en la forma en que Soledad apoyaba su cabeza en el hombro de Atila al caer la tarde, en la risa que aparecía sin motivo concreto, en la seguridad que sentían bajo ese techo de madera donde la lluvia golpeaba sin poder entrar. Habían construido lo más difícil que puede construirse en este mundo, paz compartida. Y el pueblo, ese mismo que alguna vez los juzgó, empezó a cambiar también. Primero fue una mujer que se acercó tímidamente a Soledad en el mercado para preguntarle cómo aliviar las náuseas del embarazo. Luego fue un hombre que pidió consejo a Atila para domar a un caballo inquieto. Después, poco a poco, surgieron saludos que ya no llevaban veneno escondido. La gente fue entendiendo algo simple y profundo. El amor verdadero no compite con nadie, no aplasta a nadie, solo contagia dignidad. Incluso el corazón que parecía más duro de todo Santa Aurora
empezó a resquebrajarse. Don Federico del Castillo había observado desde la distancia, esperando que algo se rompiera, pero no se rompió nada. No hubo escándalo, no hubo llanto público, no hubo arrepentimientos dramatizados. Hubo constancia, hubo respeto. Hubo un hombre y una mujer que siguieron amándose a pesar de él, sin siquiera mencionarlo. Y un día, sin anunciarlo, don Federico los vio pasar por la plaza. Soledad de la mano de Atila, su vientre redondo, el paso sereno de ambos. No había desafío en su andar, solo había certeza. Por primera vez, el alcalde sintió algo que no sabía identificar cuando se ve obligado a enfrentar la verdad. Vergüenza de su propio prejuicio. No pidió perdón. Su orgullo no llegaba tan lejos, pero bajó la mirada, y a veces, para alguien así, bajar la mirada es ya un acto de rendición. El nacimiento llegó una noche en la que el cielo se cubrió de estrellas inquietas. El aire olía a tierra mojada y a leña recién encendida. La casa se llenó de susurros, de pasos apurados pero no desesperados, de oraciones murmuradas por doña Consuelo y de una calma profunda en el rostro de Atila, que solo se quiebra en los hombres cuando comprenden que están a punto de recibir el mayor regalo que la vida puede darles. El trabajo fue largo, como lo son las cosas que valen la pena. No hubo gritos dramáticos, hubo esfuerzo, hubo valor. Hubo una mujer que, sostenida por el amor de los suyos, cruzó el umbral entre el miedo y la entrega para traer al mundo una vida nueva. Y, finalmente, se escuchó el llanto. Un llanto pequeño y poderoso, como un anuncio. Como si el viento del norte se hubiera detenido un segundo para escuchar. Había nacido el hijo de Soledad y Atila, fruto de dos mundos que se dijeron sí, cuando todo alrededor esperaba un no. Cuando se lo pusieron en los brazos, Soledad no habló. No hacía falta. Las lágrimas corrían por su rostro sin dolor, sin angustia. Eran lágrimas limpias, de esas que lavan cualquier resto de tristeza antigua. Miró a su hijo como quien mira su propio corazón fuera del cuerpo. Doña Consuelo, a su lado, temblaba suavemente de emoción. Había visto nacer a su hija, había visto morir a sus seres queridos y ahora veía nacer el futuro. Atila se acercó con una reverencia que no era teatral, era sagrada. Tocó la diminuta mano que se cerró con una fuerza inesperada alrededor de uno de sus dedos. En ese instante sintió que todo su pasado, las batallas, la viudez, la soledad tan larga, encontraba sentido. Comprendió que el dolor no había sido una condena, había sido camino. «Gracias», susurró, sin saber si le hablaba a Soledad, al niño, a la vida o a todos a la vez. Los días siguientes se llenaron de una luz nueva. El niño creció entre canciones suaves de la abuela, entre el olor a pan y a heno, entre los brazos fuertes de su padre y el pecho cálido de su madre. Soledad lo observaba dormir y no podía dejar de sentirse bendecida. Cuando era niña, había perdido. Ahora, la vida le devolvía en abundancia, y sin embargo no se volvió orgullosa, se volvió agradecida. La gente empezó a visitar el rancho con distintos pretextos: comprar un caballo, llevar un obsequio, ofrecer ayuda. No todos tenían palabras, pero muchos llevaban en los ojos algo nuevo: respeto. No por la riqueza, no por la fuerza, sino por algo más difícil de construir: una familia levantada sin traicionarse. Y así, una tarde, se produjo la escena que quedaría grabada para siempre en el corazón de esta historia. El sol caía lentamente sobre las colinas, el cielo estaba encendido en tonos anaranjados y el viento jugaba con las crines de los caballos en los corrales. Soledad, sentada en el pórtico, sostenía al niño en brazos. Doña Consuelo tejía cerca, sonriendo sin necesidad de hablar. Atila salió de la casa y se detuvo un instante a contemplarlos. No dijo nada de inmediato, solo miró. Miró a la mujer que lo había amado sin pedirle que dejara de ser quien era. Miró a la abuela que había creído cuando nadie más creía. Miró al hijo que dormía con la boca entreabierta, ajeno al peso del mundo. Y entonces lo entendió. Entendió que no había riqueza más grande que aquella imagen,
que no había victoria más profunda que haber sido capaz de volver a amar, que no había redención más verdadera que la que ocurre cuando el pasado deja de doler porque el presente lo abraza. Se acercó despacio, se arrodilló frente a Soledad y apoyó la frente en sus manos. Ella lo miró sorprendida, con una ternura que ya no necesitaba palabras. Él levantó el rostro, la miró a los ojos y pronunció la frase que, como una flecha suave, atravesó el aire y se quedó a vivir en el viento del norte. Ahora sé quién soy. Soy el hombre al que tú elegiste. No dijo dueño, no dijo señor, dijo algo más grande. Hombre elegido por amor, no por destino, no por obligación, no por miedo. Y para él, que había vivido tantos años definido por otros, aquella definición fue libertad pura. Soledad lloró en silencio. Doña Consuelo también. No eran lágrimas de debilidad, sino de plenitud. El niño se movió un poco, como si el mundo entero hubiera dado un suspiro. Ese fue el verdadero final, no el ruido del pueblo, no el juicio del alcalde, no la ceremonia ni la oposición. El final fue la calma de saber que el amor no necesita explicar su existencia cuando es limpio, que la felicidad puede ser silenciosa y que las mujeres que eligen con dignidad no rompen el mundo, lo sanan. Y así quedó la historia. Una muchacha que se negó a casarse sin amor y encontró el suyo. Un hombre que creyó que la vida ya le había dado todo, hasta que la vida le dio una segunda oportunidad. Una abuela que supo acompañar sin encadenar. Un pueblo que aprendió lentamente a mirar sin juzgar. Y un hogar, en medio del norte mexicano, donde por las noches el viento repite una frase que no se olvida porque nació de la verdad. Ahora sé quién soy. Soy el hombre al que tú elegiste. La historia no termina. Continúa en cada amanecer de ese rancho, en cada risa de ese niño, en cada vez que Soledad y Atila se tomen de la mano sin necesidad de testigos. Pero para quien escucha, aquí se cierra el círculo, con amor, con dignidad, con esperanza, y con la certeza de que cuando dos almas se eligen sin vergüenza, ni el rumor del mundo ni el peso del pasado pueden impedirles ser felices. Para cerrar esta historia, quiero invitarte a algo muy sencillo, pero poderoso. Si este romance te hizo sentir, si te viste en Soledad, si te emocionó la redención de Atila, o si te abrazó la sabiduría de Doña Consuelo, apoya este canal, suscríbete y deja tu like. No es solo un botón, es la forma en que esta comunidad de personas que aman los romances de época sigue creciendo y hace posible que sigamos creando historias largas, cuidadas y llenas de emoción para ti. También me encantaría leerte en los comentarios. Para saber que llegaste hasta aquí y que esta historia te tocó, escribe la frase «Yo elijo el amor». Esa frase resume todo lo que vivimos hoy. Elegir con el corazón, sin vergüenza y con dignidad. Si quieres apoyar todavía más y ser parte directa de que este proyecto siga vivo y creciendo, puedes convertirte en miembro del canal. Los miembros hacen posible nuevas historias, ayudan a mejorar la calidad y, sobre todo, forman parte de un pequeño círculo que ama profundamente los romances de época y mantiene viva esta comunidad. Gracias por estar aquí, por sentir, por acompañar, por elegir el amor y por ayudar a que este espacio siga creciendo para ti y por ti.